son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de C9N. Skelago, el futuro es ahora. Amandau, cuando quieras, donde quieras. Garel Estructuras, losa rap y prefabricados de hormigón pretensado. Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra. Bluekin, porque lo natural es cuidarte. TLPSA, Terminales y Logística Portuaria. Shell, porque lo que cargas importa. Banco Familiar, el banco para vos. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Puerto Fénix, solución integral en servicio portuario. Asismed, toda la vida. Avon, calidad que une generaciones. Satifem Grip, el antigripal más elegido del país. Satifem es de éticos. Presentan Mirando Lejos. Muy buenas noches, querida audiencia. De nuevo, bienvenidos a Mirando Lejos. Quisiera empezar este editorial con una reflexión que tiene que ver con el tiempo político. Alguien decía, obviamente la frase es de Nietzsche, pero la verdad que su origen es griega, es de Heráclito, el eterno retorno de lo mismo. La idea, no de Heráclito, la idea de que el tiempo político es un tiempo circular, en donde los acontecimientos se vuelven a repetir. Perdón por la equivocación inicial. Heráclito tenía la otra posición, no la que el tiempo político es circular, sino Heráclito decía, el tiempo es lineal, no nos bañamos dos veces en la misma agua de un río. O sea, hay dos visiones del tiempo político y del tiempo histórico. Una que es circular, que se repite siempre lo mismo, que no hay una salida de esa circularidad del tiempo, que todo se tiene que volver a repetir. Y la otra es la lineal, que dice que la política, o la historia si ustedes quieren, es un proceso lineal que avanza hacia el futuro, que avanza hacia formas mejores de convivencia. Entonces quiero que tengamos presente el eterno retorno de lo mismo, que tiene su origen griego pero no en Heráclito, y la idea de la historia lineal como un proceso que va en línea recta y que va superando formas atávicas de convivencia para ir accediendo a formas superiores de convivencia. ¿Cómo estamos en casa? ¿Cómo estamos en el Paraguay? Bueno, y en el Paraguay definitivamente parece que se impone la tesis de que el tiempo histórico es circular y no la tesis de que el tiempo histórico, el tiempo político es lineal, o sea, que avanza de lo menos a lo más. Y estamos citando esto porque, de nuevo, se nos va a presentar un escenario que para lo que estamos hace mucho tiempo en política es un escenario familiar, un escenario común. Se perfila ahora, y lo vamos a ver en los próximos días, ya empiezan los rumores, se perfila una nueva mesa directiva en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. En una de las dos cámaras, yo creo más en la de senadores, porque creo que la de diputados, el movimiento Norte Colorado, tiene suficiente mayoría. En la Cámara de Senadores creo yo que se perfila un presidente, digamos, colorado, pero que va a pertenecer a la disidencia del Partido Colorado. O sea, recordemos que en la votación emblemática, en la votación de la exclusión de Katia González como senadora de la República, 7 senadores colorados se abstuvieron y algunos votaron, digamos, de malas ganas. Y esa abstención de 7 senadores, y más aquellos que votaron de malas ganas, demuestran que hay algunos representantes en la Cámara de Senadores que piensan que no le han firmado un cheque en blanco
al presidente Santiago Peña. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, el hecho de la expulsión de Katia González, la arbitraria expulsión de Katia González del Senado de la República, fue un error político que no solamente perturbó, desfiguró el funcionamiento institucional de la República, sino también que va a tener secuelas políticas en la conformación de la mesa directiva. Y creo que, como dije anteriormente, estos 7 colorados que se abstuvieron, más si se le suma uno que otro, que votó a disgusto por la decisión esta, puede darse el caso de que se configure de nuevo una presidencia del Senado con un colorado, presidida por un colorado y apoyada por el tiempo, apoyada por la oposición. Esto quiere decir, una vez más, en la política paraguaya se nos presenta el sentido circular de la historia, el eterno retorno de lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Un partido colorado opositor y un partido colorado oficialista. Ahora bien, Santiago Peña, si quiere hacer un buen gobierno, necesita una oposición. Pero no una oposición de su partido, una oposición que esté integrada por miembros que fueron electos por las listas opositoras al Partido Colorado. Lastimosamente eso se desfiguró porque senadores del Partido Liberal y de otras fuerzas políticas como Cruzada Nacional han sido cooptados por el Partido Colorado. Ahora bien, volvemos al mismo esquema de siempre. Partido Colorado oficialismo, Partido Colorado oposición. Este es un escenario probable, se puede presentar. No estoy diciendo que va a ser así, estoy diciendo que podría ser así. Ahora bien, ¿qué hace la oposición en ese juego? ¿Se diluye en la sombra del Partido Colorado o la oposición tiene que apoyar una presidencia colorada para que haya una oposición más fortalecida? Y sí, puede ser, ¿por qué no? Pero lo que no puede la oposición que no es colorada, diluirse en la sombra de la oposición colorada. Entonces necesitamos que la oposición merezca su liderazgo. Necesitamos una oposición que dé planteamientos programáticos. Necesitamos una oposición que no trivialice la política y no trivialice el ejercicio de la política y no crea que la oposición solamente se ejerce para satisfacer a algunos medios de prensa. Nosotros necesitamos una oposición firme, una oposición que colabore cuando haya que colaborar en pos de los intereses de la nación y una oposición que impugne e interpele al gobierno, a los ministros de Santiago Peña, cuando eso sea necesario. La dialéctica oposición-gobierno es demasiado importante en democracia. Que no se borre eso, que no se quiera abolir eso, cooptando todas las fuerzas políticas de la oposición. Por último, quisiera recordar algo. El PLRA tiene una gran función que cumplir. No sé si la va a poder cumplir. El Partido Liberal Radical Auténtico ha perdido el liderazgo de la oposición y el liderazgo hay que merecerlo. El partido tiene que someterse a una cirugía, no estética, de fondo, para poder el liberalismo paraguayo tratar de orientar, articular esta oposición. Por otro lado, de nuevo se presenta un escenario en donde el factor político, lo político, va a ser el elemento central de la ingobernabilidad paraguaya. No va a ser, porque en el Paraguay no se da el caso como en otros países, que los conflictos sociales explotan y los conflictos sociales eclosionan y son los conflictos sociales que se expresan en ingobernabilidad. La ingobernabilidad o la falta de gobernanza o gobernabilidad en el Paraguay proviene única y exclusivamente de la política, de la lucha por el poder, de la lucha por los pequeños espacios de poder. Y eso verdaderamente es lamentable porque está demostrando una dirigencia política que no está dándole seguimiento a la problemática social y solamente le está dando seguimiento a la agenda de la política politizada, a la agenda que solamente le preocupa a los políticos y no a la agenda social que le preocupa a la gente. Por eso creo que ahí está en ciernes el escenario de siempre. No creo que Honor Colorado, después de esta crisis, pueda aglutinar de nuevo a todas las fuerzas políticas que aglutinó
para la primera votación. Enseguida estamos con Carlos Pereira para hablar de IPS y luego con Víctor Raúl Benítez para hablar de la globalización y las tendencias de la globalización y cómo afectan al Paraguay. Bueno, volvemos mirando lejos. Estamos ahora con Carlos Pereira, consejero de IPS, un hombre de una trayectoria importante en el sector público, sobreviviente de gobierno, todos los matices políticos. Fue presidente del Banco Nacional de Fomento, fue ministro de Urbanismo, fue ministro de Planificación y ahora está en el Consejo de IPS, un hombre que conoce la función pública y, como digo, un hombre que han solicitado su colaboración, gobierno de todos los signos políticos. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Un gusto estar acá en tu programa. Bueno, mira, decime, hoy leía, el Vademecum de la previsional no cuenta con 39 ítems. ¿Qué está pasando? De nuevo, el sector salud en el IPS está siendo castigado. El ajuste del IPS se hace en el ramo de la salud. Bueno, realmente el Vademecum es una de las prioridades que se ha abordado en esta administración. Precisamente por tener la experiencia en el mismo presidente, que es médico, fue miembro del Consejo, un hombre conocedor ampliamente de lo que es la historia por dentro del IPS, otro miembro del Consejo, el doctor de los Ríos, y por supuesto la gerencia de salud en la persona del doctor Morini. Yo creo que el Vademecum se ha actualizado, eso faltante que mencionás, eso es producto de todas las necesidades insatisfechas que se ha venido teniendo en este tiempo. El IPS está pasando por una situación muy complicada, estamos enfrentando diferentes desafíos, diferentes obstáculos en el orden presupuestario y también derivadas de la propia situación sanitaria, ¿verdad? El mercado de la atención de la salud y específicamente de los medicamentos es un mercado muy peculiar que tiene una característica con varias connotaciones, ¿verdad? Una de ellas es la inelasticidad de la demanda propiamente de ciertos productos, en donde se da una suerte de monopsonio, porque finalmente ante las variaciones de precio que son importantes, igualmente el IPS se convierte y emerge como casi el único comprador, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de medicamentos? Y los medicamentos monoclonales, específicamente los de alta complejidad y los oncológicos, ¿verdad? Esos son los que más consumen el presupuesto. Y por eso nosotros hablamos de que no solamente es necesaria una planificación, sino que la planificación tiene que tener una connotación y una característica de contingencia. Porque todos los días estamos abordando situaciones muy complicadas, como el día de ayer, por ejemplo, en donde hemos tenido una situación donde personas han ingresado nada menos que a la unidad de terapia intensiva, ¿verdad? Es de público conocimiento, y hay muchas situaciones que uno no planifica pero que ocurre, ¿verdad? Y uno tiene que abordar de acuerdo a la urgencia y a la criticidad que se da en el momento, ¿verdad? Por eso es tan importante trabajar en equipo de manera coordinada y planificada. El IPS tiene 26.000 funcionarios, está prácticamente en todas las localidades. De esos 26.000 funcionarios, sí. Pues mucha gente se queja. Sí. Mucha gente dice que el sector de administración está sobrepoblado y sin embargo hay escasez de médicos. Siempre se habla de que hay escasez de médicos, por lo menos cuando la gente va y pide una cirugía, se posterga a 2 meses, 45 días. Una endoscopía, por ejemplo, dicen que dura un pedido de endoscopía, te puede llevar 2 meses, o si está más, algunos dicen que más. Es difícil explicar de manera simple lo que representa la cantidad o los problemas que se tienen en el ejemplo que estás mencionando, Carlos. En el caso del agendamiento para endoscopía en particular, para continuar con tu ejemplo, claro que está todo desbordado el sistema de llamada. ¿Por qué? Porque no hay una planificación. Estamos tratando de acompañar a la gente, todos estos cambios que el presidente ha instruido con la atención nocturna, eso ha desconcentrado
de manera importante Hoy se atiende la de aglomeración de gente. Hoy ¿verdad? se atiende de Hoy se noche. atiende a la noche, eso ha tenido un impacto favorable porque la gente se prepara, que va a salir de su trabajo sin ningún tipo de contratiempo, entonces acude a la clínica que le queda, a la periférica que le queda más cerca, camino a su casa o cerca de su domicilio, ¿verdad? Entonces, la Gerencia de Salud está haciendo un trabajo enorme, está haciendo un esfuerzo extraordinario y todo el personal de IPS también está haciendo su parte, ¿verdad? Yo agradezco y quiero agradecer a todos los funcionarios que ponen de su parte en todas las áreas, y estoy hablando en el ámbito administrativo, en el ámbito logístico, en el ámbito específicamente de la salud, en donde todo el personal de Blanco está haciendo un esfuerzo extraordinario para poder atender todas las patologías y los tipos de dolencias que se presentan en las diferentes clínicas y hospitales del instituto. Correcto, o sea, entendemos el sacrificio de los médicos, Sí. Son servidores y felicitamos. Ahora, desde el punto de vista, digamos, si hacemos una anatomía, describimos la anatomía ocupacional del IPS como empleador, el sector administrativo lleva más gente que la parte médica. No. Hay más por supuesto, médicos, enfermeros, gente vinculada la composición la característica de composición tiene una connotación más poblada en el ámbito de la salud. Hay también casos como recientemente la Dirección de Talento y toda la gestión administrativa ha rescindido ciertos contratos haciendo controles cruzados sobre incumplimientos, sobre asistencia y un montón de requisitos que hacen a la contratación de un funcionario, ¿verdad? Yo creo que lo que se está tratando de hacer es cuidar de que no falten personal de Blanco en las distintas clínicas y hospitales. Sabemos de que siempre se resiente de acuerdo a la especialidad. Hay gente que se va acogiendo a los beneficios de la jubilación. Eso tiene que tener una reposición. Eso todo se está haciendo conforme a las características y conforme a las necesidades que realmente necesita el instituto, de manera de que el ingreso, por más de que sea personal de Blanco, también pase por un filtro de que sea el perfil, la característica de la experiencia que necesita, ya sea un fisioterapeuta, un médico, un pediatra, un odontólogo, o de la característica. ¿Por qué hay tanta dilación, tanto atraso para atender a la gente? La gente se queja de dos cosas: que no se la atiende inmediatamente y de que no hay medicamentos. No sé si estos 39, la gente habla de otros medicamentos más elementales. Y es realmente atendible esa queja, ¿verdad? Esa es una queja que a nosotros, a todos nos preocupa, es una de las necesidades que tiene la gente y es uno de nuestros principales compromisos y desafíos que todavía no pudimos doblar en ese sentido, ¿verdad? Es muy difícil y para nosotros es muy penoso que una persona de la tercera edad, por ejemplo, tenga que irse a tempranas horas a formar fila para poder ser atendido, y cuando le llega el turno o el médico ya no está o se tuvo que retirar o tuvo que ir a atender una urgencia, entonces queda otra vez esa persona. Por supuesto que se le atiende, Carlos, pero no es lo que realmente todos quisiéramos que sea, ¿verdad? Todos queremos que haya un agendamiento en donde la gente pueda marcar desde su aplicación, desde su teléfono celular, pueda pedir un turno, pueda acceder al médico que le atiende. Hace poco el presidente y el gerente de salud ha lanzado una aplicación de IPS en mi casa. Eso significa que se le puede atender a una persona de cierta patología o de cierta característica en su propio domicilio. O sea, se puede hacer y se hace. Es una medicina ambulatoria personalizada, ¿verdad? Hay muchos servicios también que realiza el instituto y que no se conoce realmente, ¿verdad? Hay operaciones, intervenciones quirúrgicas de alto nivel que muchas veces no se publica y no se socializa, ¿verdad? Siempre las noticias están son bastante negativas, las noticias negativas, ¿verdad? Lastimosamente nuestra sociedad está un poco absorbida por un exceso de cortisol y eso hace de que de repente se vuelva un poco también la gente ha sido maltratada históricamente. No, y esa es una de nuestras preocupaciones, Carlos, que se le trate bien a la gente, que se le... Quiero ir a otro tema ahora. IPS tiene serios problemas en medicina, tiene en la parte médica. Ahora bien, también tiene una montaña
de deuda. Estamos hablando, no sé si 850 millones de No, dólares. el IPS tiene una deuda total entre la deuda flotante, la deuda de los proveedores farmacéuticos y otros proveedores de diferentes ¿De cuánto? tipologías de 925 millones de dólares. 925 millones de dólares es Eso el es- total de pasivo que se tiene conforme a los Pero eso últimos datos que hoy tenemos, ¿verdad? Pero también se habla mucho de lo que el IPS debe, pero muy poco se habla de lo que le deben al IPS. ¿Quién le debe Al IPS le deben más de 32.000 empresas por aporte obrero patronal, aproximadamente, para hablar en dólares, para que sea equivalente, estamos hablando de 601 millones de dólares, sumado a la deuda histórica que proviene de... Pero te pregunto, esto es muy importante. Sí. Porque hay mucha gente que dice, pero un momento, yo pago IPS, Sí. ese no paga IPS, esto es una competencia desleal. Empresarios que Nosotros dicen... tenemos un problema o sea, de informalidad del 67%. Ahora, y mi pregunta, estos empresarios, Sí. me está hablando que equivale a tener bien 601 Un millón millón de de dólares. dólares, ¿Están identificados? ¿Hay un cruzamiento con el Ministerio de Trabajo? ¿Se le puede, digamos, la obligación de ellos es que inscriban a sus empleados en IPS? Se ha hecho un trabajo muy fino y yo le doy el mérito al Ministerio de Justicia y Trabajo, a la ministra Mónica Recalde, ¿verdad? Donde yo soy representante realmente, ¿verdad? Ellos han hecho un trabajo enorme con nuestra dirección Aporte Obrero Patronal, con varias gerencias, la gerencia de prestaciones económicas también del IPS. Gracias a ese trabajo interinstitucional se pudo llegar a la identificación de todas estas empresas y ¿Le van a cobrar personas las agentes? físicas, más de 32.000 personas físicas y jurídicas que adeudan al IPS. Bueno, ¿y se le va a cobrar? Hicimos antes de responderte eso, hicimos un programa en el mes de diciembre, un programa de reducción, un programa de descuentos, de otorgamiento de quitas y de morosidad para quienes pagaran el 100% y el 50%. Esa situación nos llevó a tener más de 7.000 personas que se han puesto al día, llegando a casi 33.000 millones de guaraníes. Para nosotros ha sido exitoso porque ha sido un programa que se puso en funcionamiento en diciembre. 4 o 5 millones de dólares. Exactamente, pero en un mes. Pero de 601 millones. Sí, en ese programa se va a diferir hasta el 30 de abril. Con relación a tu pregunta de si es cobrable o no, hay que destacar de que de ese montón de 601 millones de dólares, el 70% o un poco más provienen de más de 30 años, Carlos. O sea, no estamos hablando de un deudor que se descompuso en la pandemia hace 4 años y no, estamos hablando estamos cabalgando sobre una serie de décadas en donde mucha gente no ha pagado al IPS o si se ha entrado en un plan de pagos diferido, eso no se ha cumplido como corresponde y muchos de ellos hoy están judicializados. Ahora, Nosotros hoy lo que estamos haciendo es evaluar la característica de cada una de las empresas, porque el IPS es un comprador en serie, en economía de escala, ¿verdad? Contrata seguridad, limpieza, servicio de mantenimiento de edificios, servicio de mantenimiento de vehículos. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de identificar áreas por actividad dentro de esa cartera de cobranzas atrasada, ¿verdad? Con características morosas. Sí. ¿Para qué? Para tratar de hacer algún tipo de excepcionalidad, ¿verdad? Buscar de que un deudor que le deba al instituto se pueda encontrar algún mecanismo legal fáctico que nos permita, por excepción, convertirle de repente en un proveedor administrado por el propio IPS, porque con mayoría tendría que tener una garantía de un buen gerenciamiento. Para terminar el ejemplo nomás. Entonces, esa va a ser la única manera en que nosotros podríamos recuperar de un deudor moroso, inhibido, sin ser sujeto de crédito. Entonces, con un contrato yo puedo garantizarle al banco que le pueda financiar y cancelar al IPS. Le podemos dar un contrato de 4 años como para que con una fiducia de garantía de cobranza se le pueda garantizar al banco que le pueda asistir financieramente para que eso pueda ser cancelado con el instituto. Yo creo, con todo respeto, ¿verdad? Eso, los deudores no creo que puedan convertirse en proveedores de IPS, pero más allá de todo eso. Es una posibilidad, ¿verdad? Es una posibilidad, si sale, fantástico. Ahora bien, y la idea de que la transferencia de que CENEPA, ese dinero que IPS,
¿Qué hay de eso? Porque, digamos, de alguna manera ustedes van a tener que, o si no se va a provocar una recesión en determinados sectores de la economía. Ayer lo estaba diciendo el Ministerio de Economía, justamente ayer estaba hablando de eso y yo estoy muy de acuerdo con eso, en que tenemos que empezar a cambiar la forma de comprar. No podemos ya estar comprando en cantidades y en la manera en que se venía comprando. Ahora tenemos que hacer un ajuste de cinturón en donde empezar a comprar. Vamos a dosificar las compras. Si comprábamos a 3 años, ahora vamos a reducir en el tiempo y vamos a dispersar de manera que el Vademecum pueda ser abordado en todo su alcance y no esté faltando medicamentos de ningún tipo, ¿verdad? En ese abordaje y en ese ejemplo nosotros estamos tratando también de hacer un esfuerzo en notificarle a las empresas que nunca han pagado, como dijo el otro día la dirección jurídica, hacer también las demandas que se tenga que hacer. Pero por encima de eso, lo más importante es atacar por lo que se puede y por lo que hoy podemos y estamos en condiciones de abordar. Me estoy refiriendo al trámite que el presidente y algunos gerentes que le acompañaron la semana pasada al Ministerio de Economía, como para poder impulsar ya en el Congreso la modificación de la Carta Orgánica en algunos aspectos y la ley que va a permitir que el 2,5%, el 1,5% del CENEPA y el 1% del SNPP ya no sea pagado y sea retenido esos recursos para poder fondearle y fortalecer la finanza de nuestra institución. Eso va a representar 113 millones de dólares al año, lo cual en un quinquenio, que es lo que dura un gobierno, estaríamos en condiciones de juntar más de 500 millones de dólares la deuda va a ir creciendo. Y extinguir... Pero la deuda va a seguir creciendo. Sí, pero eso nos puede permitir, Carlos, hacer una fiducia de flujo futuro como para poder cancelar las deudas con los proveedores hoy y que esos recursos con prospección hacia adelante terminen pagando gradualmente o anualmente esa cuota, ¿verdad? Fernández Valdovinos acá en este programa dijo, IPS tiene dinero, IPS tiene que resolver su problema. ¿Cierto? Vos me estás hablando, no se le va a transferir a CENEPA, no se le va a lo que era la CNPP, correcto, ese dinero se fondea a IPS para pagar deuda. Ahora, en el gasto administrativo, no se puede racionalizar el gasto administrativo para que también quede más fondo para el IPS. Por ejemplo, hay un contrato colectivo que dicen que es muy oneroso para la institución, un contrato colectivo que firmó la administración de Bataglia. Por lo administrativo, ¿algo no se puede racionalizar también? Por supuesto, Carlos, que un paquete de medidas es la que se tiene que diseñar y eso es lo que estamos haciendo. Cuando vos decís de que no crees en algunas metodologías, yo te puedo decir que yo ya estoy hablando con 2 empresas en particular y ya he hablado también con la Dirección de Contrataciones Públicas como para buscar una excepción. Acá hay que hacer y hay que tomar medidas disruptivas, hay que ser creativo, hay que usar la tecnología, hay que usar todo lo que esté a nuestro alcance para poder tratar de convertir un deudor moroso en un activo. Yo no puedo pagar cuentas con expectativa ni con derecho en expectativa. Nosotros necesitamos cobrar lo que al IPS se le debe, porque todos estos pasivos que te estoy mencionando y que todo el mundo sabe y se habla mucho, son exigencias que ahora que tenemos que enfrentar en los próximos días o en los próximos meses, ¿verdad? Los proveedores ya no tienen paciencia con nosotros. Nosotros tenemos que construir, y lo estamos haciendo, el mecanismo de extinción de esas obligaciones. Pero por otro lado, dentro del activo, también tenemos derechos que tenemos que hacer valer. El propio Estado tiene una deuda histórica con el IPS, que es muy importante, más de 528 millones de dólares. El Ministerio de Salud tiene 2 derivaciones importantes. Pero el Ministerio de Salud no creo que va a pagar. Pero le escuché pero esos son los activos que tenemos. Importantes de gobiernos anteriores. Si bueno, yo te doy si querés un bono y te pago un interés de 1% anual y te pago la deuda nominalmente. En la contabilidad va a quedar como esté pagado, digamos, no. O sea, ¿te parece que el Estado va a pagar o, mejor dicho, ¿te parece que el Estado va a emitir deuda para pagar las deudas de IPS o no? No solamente no me parece, Carlos, yo creo que no corresponde luego, porque como bien dijo el ministro de Economía, el IPS es una entidad autárquica, tiene autonomía y autarquía financiera. Nosotros tenemos que explorar las posibilidades dentro de nuestro propio estado financiero. El IPS tiene activos, el IPS tiene recursos, el IPS tiene cuentas de orden en donde existen bienes inmuebles que
faltan que se titulen a nombre de la institución, faltan actualizar algunos activos. Esos indicadores nos van a permitir convertir y recuperar cierta solvencia dentro de nuestro estado financiero, y también nos van a permitir generar recursos para la institución. Y eso te quiero preguntar. De los 900 inmuebles que tenemos, nosotros estamos haciendo un inventario de aquellos inmuebles que hoy representan renta y significan un ingreso para el fortalecimiento de nuestro fondo jubilatorio. Por otro lado, aquellos inmuebles que estén con cuestiones pendientes de escrituración, con invasiones encima o con alguna medida cautelar que no nos permita tener la propiedad para disponer de él, estamos haciendo también un inventario para poder cuantificar eso, de cuántos activos en inmuebles estamos hablando, como para poder vehiculizar eso dentro de una estructura fiduciaria de donde de alguna manera podamos hacer efectivo eso. Ahora, nosotros se me va el tiempo y te quiero hacer una sola pregunta. Me estás hablando de ideas que son muy positivas. Cortito, respóndeme. Las anteriores administraciones ¿nos pensaron en lo que vos estás diciendo? Yo, Carlos, te voy a hablar de lo que yo puedo hacer y de lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Yo no soy nadie para juzgar trabajo de otros profesionales. Yo creo que todos los profesionales que han trabajado en el IPS han desarrollado su trabajo conforme a su leal saber y entender. Yo creo que el IPS tiene muchos profesionales de mucha formación. Yo estoy conociendo muchos profesionales que hoy me están ayudando a mí, nos están ayudando a nosotros. Acá lo importante es construir, Carlos. Nosotros estamos tratando de que la suma de los esfuerzos de quienes hoy estamos trabajando nos permitan salir de una situación difícil, pero sin lesionar a nadie, sin hacer ningún tipo de... Nosotros no nos podemos quejar porque no tenemos tiempo. La gente merece atención. Yo creo que no estamos como para poner excusas también. No le podemos pedir paciencia a ese abuelito que está esperando y no está siendo atendido como debería y como quisiéramos, ¿verdad? Bueno. Entonces, nosotros estamos abocados a tratar de resolver problemas conforme a los recursos con que hoy tenemos y con todos los instrumentos que tenemos a la vista. Bueno, nos vamos. Estuvimos con Carlos Pereira, un hombre que obviamente se merece toda nuestra confianza. Dios quiera que se pueda resolver porque el IPS atiende al 20% de la población. Para hoy enseguida, con Víctor Raúl Benítez. Bueno, estamos con Víctor Raúl Benítez, conocido polemista y economista paraguayo. Con él queremos hablar no solamente del Paraguay, queremos hablar del Paraguay, de la globalización y si los paraguayos estamos preparados. El Paraguay está preparado. La primera pregunta, Víctor Hugo, el Paraguay como sociedad, como nación, ¿se está preparando para enfrentar los desafíos del futuro y para estar inserto en el mundo globalizado? ¿O todavía, digamos, estamos más preocupados por los problemas políticos locales, caseros, que de lo grande, digamos, que pueda mejorar nuestra calidad de vida? No, el Paraguay no está preparado para enfrentar los desafíos de un nuevo mundo, de una nueva realidad, Carlos, y audiencia. Y si hacemos rápidamente un análisis, estamos en recesión geopolítica. En realidad la globalización está en un proceso de debilitamiento, debido a lo que se llama la transición demográfica, las guerras superpuestas, la Segunda Guerra Fría en la cual estamos, Rusia con China. Putin le pidió el acuerdo al señor Xi Jinping al presidente chino para invadir Europa. Él invadió el Heartland, él invadió Eurasia, que es el corazón del mundo. Es en donde existen yacimientos, existe una agricultura muy fructífera y esa es la Segunda Guerra Fría. Milei despertó una Segunda Guerra Fría hablando en contra del comunismo y estamos también en un proceso en donde sobrevuela el autoritarismo en el mundo, mi querido Carlos. ¿Qué quiere decir eso? Sobrevuela. Milei es un autoritario, Trump va a ganar. Bolsonaro llenó la Avenida Paulista. Upea Gina
sobrevuela el autoritarismo. Nosotros, pero no voy a hablar hoy de Paraguay tanto. Vamos a hablar primero de lo general a lo particular. Entonces, o sea, vos ves que hay en el mundo una tendencia hacia los gobiernos fuertes. Sí, llámese Putin, China, Turquía, sí. Y en América Latina está hablando de Bolsonaro, porque Lula creo que no es... No, pero vemos en Alemania movimientos autoritarios que dicen salgamos de la Unión Europea, en Francia. Y todo se debe, estuve la otra vez pesquisando para mis aulas brasileras, y todo se debe a un proceso de desilusión, parece que, con una democracia que no da respuestas a las necesidades actuales de una transición demográfica de nueva longevidad. Vos espero que te mueras después de los 100 años. Yo también. Vos sigas. Y no sé, yo o vos, pero nuestros hijos, tú tienes los tuyos, yo tengo los míos, estarán en los 100 años. Fíjate que 2 años quiso subir el presidente Macron la edad para la jubilación y los franceses le incendian París, hace poco nomás el año pasado. Los franceses son muy políticamente muy... O sea, lo que está diciendo es que, digamos, también en Paraguay, esto va a llegar una vez, hay que aumentar los años de aporte para la jubilación. Estábamos hablando y escuchándolo al doctor. El Paraguay ya está en su otoño actuarial, están quebradas todas las cajas, la caja fiscal, y el IPS está, adelantó ese el punto de inflexión transicional, en donde más de 15 millones de dólares de sus rentas que obtienen aplicando los fondos previsionales, ellos están usando para pagar gastos operativos y una serie de cosas que antes no pasaba, y para pagar también los gastos jubilatorios. Pero mi pregunta es, ¿vos pensás que la tendencia en todo lo que sea la reforma de las pensiones, habrá que trabajar más años? Sí. Para jubilarte, esa es la tendencia a nivel global. A nivel global, el sistema de reparto está puesto en entredicho en varias partes otra vez. Volvemos a eso de las AFPs, que sería de capitalización individual, ya no colectiva de reparto. Y hay un proceso también que se llama la urbanización, que en Paraguay se aceleró en los años 80 con la irrupción de la soja, 90. Justo cuando el Paraguay... su población, el 51% de su población se vuelve urbana y no rural, años 91-92, la soja es el mayor share dentro de la exportación en el Paraguay. Y ese proceso de migración campo-ciudad crea los asentamientos, crea los desencantos con la política. La nación está lejos, divorciada de la política. Y el poder real también está... El pueblo, es la gente. La gente. Está divorciada del Estado. De hecho, según Latino Barómetro, solo el 95% de la gente confía en un gobernante en Paraguay y solo el 91% de los paraguayos confían en otro paraguayo. Daipori, la capital social. Entonces, con ese proceso, recesión geopolítica, haciendo el resumen nomás, la Segunda Guerra Fría, ideológica. En tercer lugar, el cambio climático, mucha agua en poco tiempo, poca agua en mucho tiempo, el niño, la niña, nuestra volatilidad de nuestro producto debido a todos estos fenómenos, la transición demográfica, guerras y rumores de guerras, como dice la Biblia. Nosotros estamos en un momento donde se llama asimetría de información e ineficiencia operacional de los estados para dar respuesta a la gente. Entonces la gente dice que venga un Mesías y si puede ser autoritario, bienvenido. O sea, digamos... Payo Cubas. El 2024 es un año electoral histórico en el mundo, ¿verdad? Está tu pregunta. ¿Vos pensás que la tendencia va a ser...? Porque en América, digamos, en Brasil ganó la izquierda, en Chile ganó la izquierda. Sí, pero ganó. O sea, quizás los márgenes se achiquen para cualquiera de los lados, digamos. O sea, entonces, la pregunta que te quiero hacer, ¿vos ves que la gente va a votar los liderazgos fuertes, los liderazgos así que emitan un sentido de autoridad? Sí. ¿O de autoritarismo? Más de autoritarismo de autoridad. De autoridad.
Estimo que en Estados Unidos hay, por primera vez en la historia de la humanidad, más de 2.000 millones de personas estarán votando. En el 2024. Ahora, ya comenzó. Taiwán ya votó. Brasil tiene elecciones municipales, 5.500 ciudades, municipios. Estados Unidos, Rusia, un remedio de votación. Venezuela, un remedio de votación. No todo es democracia, pero se va a votar, se va a votar. Y tenemos muchos otros países. India, el país más poblado del mundo, creo que. Entonces, este va a ser un año de recambio. Dependiendo de quién gane en Taiwán, puede o no haber una guerra allí. No, en Taiwán ya se votó. Y bueno, y ganaron los anti. Sí. Y yo creo que se está esperando el momento. Los semiconductores, es la guerra de los semiconductores. Ahora, una pregunta. Te escuché y te leí en varios artículos. Hablaba de que los bloques se desintegran. Eso va a significar también que la desintegración de los bloques va a significar que los que antes todo el mundo bailamos al son del dólar, el dólar va a declinar su importancia como moneda de ahorro y como moneda del intercambio comercial a nivel internacional. ¿Crees que va a ser reemplazado o va a quedar por zona? Esta zona va a ser una zona dolarizada, otras zonas van a ser zonas manejadas por el dinero chino o por el rublo, el dinero ruso, otra zona va a ser el euro. ¿Cómo ves eso? O sea, desde el punto de vista, porque digamos nuestras economías de alguna manera están dolarizadas. ¿Cómo ves ese fenómeno? No creo que el dólar todavía pierda su hegemonía, pero el día en que Arabia Saudita le pague a China sus baratijas o China acepte, porque compra mucho petróleo también, y el yuan esté en el medio, ese es el día del inicio de la gran decadencia del dólar. Depende si Arabia entra en los BRICS. Ahora Argentina le dio un golpe a los BRICS, porque ya estaba entrando con el otro gobierno. Depende mucho de eso, pero hacia donde sí va el mundo es hacia un grado superior de proteccionismo y de guerras comerciales y de barreras arancelarias y pararancelarias. Make America Great Again, again. 2 veces ya ahora va a ser, el again. Ese es el eslogan. Eso quiere decir, Detroit, vamos a fabricar otra vez nuestros autos y vamos a comprar menos autos chinos en la medida de lo posible. A eso le llamo recesión geopolítica de integración, avance de la desglobalización. ¿Y cómo ves todo eso? ¿Cómo nos va a afectar a nosotros el Mercosur? ¿Vos pensás que vamos a tener un Brasil más proteccionista? Sí. Ya se trata de Bolsonaro. De hecho lo es. ¿O Lula? Lo es. ¿Pero con cuál de los dos? ¿Con los dos? Con los dos. ¿Y cómo el discurso de Milei, que es la apertura total de los mercados, cómo va a ser compatible con una actitud brasileña de ensimismarse? Y no y sé de cómo bloquear sus, o sea, ellos amurallarse. Claro, pero Milei tiene que entender que la Fiespi es mucho más poderosa que el Estado que Brasilia. Federación de Industriales del Estado de São Paulo. Ellos tienen mecanismos de adaptación competitiva con Rosario, por ejemplo. Hay vehículos, camionetas de marca japonesa que son argentinas. La gente cree que es japonesa, para que sepa. No puedo nomás decir la marca, no sé qué te auspicia. Sí, no, sí. Las Toyotas las Hilux son argentinas. Y eso es independiente a que Milei haga bravuconadas o a que Lula se enoje con Milei porque le trata de comunista. Eso también tenemos que entender, que hay lo que se llama mecanismo de adaptación competitiva, es tú me das un motor brasilero para que yo, a mi camioneta, pero mi chasis va a ser argentino y las cubiertas van a ser brasileras y los faros van a ser alemanes, Gela, ¿no? Pero que son argentinos, y ellos hacen lo que se llama mecanismos de adaptación competitiva. Se viene un mundo más proteccionista y tú me dices, y vuelvo a tu pregunta que fue muy interesante, ¿y qué pito va a tocar Paraguay allí? Y ¿se está adecuando el Paraguay para este tiempo tan controversial? No. Un tiempo tan vertiginoso, donde, digamos,
porque la globalización, todo el mundo cree que son oportunidades, pero también son muchas constricciones. Claro. Para poder abrirte hacia afuera, un país pequeño como Uruguay y Paraguay debe protegerse hacia adentro en un bloque, que era el Mercosur. Y hoy el Mercosur viró pizza, diría el brasilero, porque Milei no habla bien con Lula. Los europeos dijeron que firmaban el contrato, el acuerdo comercial después de un cuarto de siglo y ahora viró pizza otra vez. O pareí se dice eso en paraguayo. Creo que esa es una prueba de que los subsidios europeos se sobrepusieron a las intenciones integracionistas de los estados. Los subsidios europeos reclamados por los agricultores, por los farmers, por los vendedores de leche franceses, ganaron el moquete allá. Y ellos dijeron, no van a invadirnos con leche, con aprole. Acá va a ser leche. O sea, vos decís que, digamos, vamos a una economía, no solamente Trump, sino también a nivel mundial. Mundial, claro. Pero va a ser una economía de países aislados o bloques económicos cerrados. Está por verse, no lo sé. Mi tesis de maestría es sobre los ejes de integración, el Plan Avanza Brasil de Fernando Henrique Cardoso. Al Paraguay lo que le falta, Paraguay, acabo de escucharte filosóficamente. Yo soy filósofo en realidad, Carlos, no soy economista. La filosofía es el pensamiento en armas y la construcción del futuro, mi querido Carlos y audiencia, es ser peligroso. La tarea del futuro es ser peligroso ¿a qué? Al status quo, sea internacional o sea nacional. Acabo de llegar del Uruguay. Uruguay es un país que rompe el status quo, piensa fuera de la caja. Es un país de derecha, pero tiene relaciones tranquilamente con China. Se le planta a la Argentina en las celulosas, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y vence las batallas geopolíticas que son dialécticas de intereses en conflicto. Los países no tienen amistades. Nosotros nomás que creemos que porque Milei le sonríe al señor Peña le va a bajar el peaje. El peaje está vigente, están negociando si va a ser más o menos. No va a suspenderse el peaje. Te lo digo, lo dije en varios artículos y lo vuelvo a repetir. Nosotros creemos de que Peña le venció a Itamaraty hablando con Lula directamente. Ahora reculamos otra vez. Viste que Lula le dio un acapeteo otra vez a su gente y estamos todavía negociando, tú sabes mejor, las cuestiones binacionales de las rentas hidroenergéticas. Nosotros lo que no tenemos en Paraguay, nosotros tenemos proyectos de poder y no tenemos proyectos de desarrollo humano o proyectos de país. La oposición es un archipiélago de proyectos de poder y el Partido Colorado le presta su RUC y le alquila a un grupo económico con fines de lucro que se fondea en la economía subterránea brasilera y viene a descomponer el mercado paraguayo. No lo digo yo, acá no hay mercado. El Paraguay es un capitalismo sin capitalistas, yo le llamo cronicapitalismo, donde hay afinidad de élites, club de exas manejando los ministerios, hay puertas giratorias, hay corrupción, ahí está el señor Erico, le dan 6 meses más, eso se llama capitalismo de secuaces. La Trinidad es cuerpo, alma y espíritu, así como también es Padre, Hijo y Espíritu Santo bíblicamente al mando. El cuerpo, la economía. ¿Cómo generamos riqueza? Con primitivismo productivo. Nosotros dependemos de la fotosíntesis clorofiliana para que la economía crezca. La agricultura. O que el toro funcione bien. La economía paraguaya crece porque funciona bien el semen del toro y funciona bien la fotosíntesis clorofiliana, el agua y el sol. El fósforo. Ahora, ¿cómo ves vos la situación política? Ya acabas de hacer una caracterización donde, digamos, referiste de una manera muy simple, pero una precariedad desde el punto de vista económico, por lo menos, según tu punto de vista productivo. Ahora, ¿cómo estás viendo vos el escenario político, el Estado paraguayo, oposición y gobierno? ¿Están pensando en los nuevos patrones de gobierno que hay que adaptar y adoptar para que nosotros podamos enfrentar todos los desafíos que vos estás diciendo en un país donde todavía tenemos serios déficits infraestructurales como el agua potable, la cloaca? ¿Cómo ves todo esto? ¿Vos ves una sensibilidad en la dirigencia política en general, no solamente del gobierno y oposición? El Paraguay es
un capitalismo sin capitalistas y un Estado sin políticos. La principal actividad económica de la política es la política, con fines de lucro, crear normas y vender su incumplimiento al sector privado que lo paga gustoso. ¿Y cómo veo? Y veo que la ambición de la clase política paraguaya es muy limitada, es muy mediocre. Hay mucho conformismo con la mediocridad. O sea que la gente, o sea, la dirigencia política ambiciosa ante un carguito, una recompensa económica. Claro. ¿O qué? ¿En qué? La principal actividad económica es la política y no tiene que ser económica. La política es la transformación del todo, dice mi profesor brasilero Roberto Mangabeira Unger, que tú lo debes conocer, sí, claro. Enseña en Harvard. Y Ian Shapiro, que enseña en Yale, a quien también lo sigo, eso no estoy en su aula, pero lo sigo por YouTube, dice que nosotros tenemos que, le cita a Robert Nozick, que tú lo conoces, y dice, la libertad, que la tenemos desde el 89, trastorna los patrones, o si no la política en francés se dice una gran vireza, en el guaraní, ahí nada. Nosotros no tenemos políticos que quieran transformar la realidad, porque su ambición es muy limitada. Te lo dije, no hay proyectos de nación. Proyectos de nación es Fernando Enrique Cardoso, que tú lo conoces, hice mi tesis sobre él, que es el cuánto falta y el cuánto cuesta la brecha infraestructural en agua, saneamiento, educación, habitación. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto tiene que haber? ¿Y cuánto es la brecha? Medida en unidades físicas y monetarias. Y se hace un gran presupuesto plurianual y se dice, el promedio de mortandad infantil en Paraguay es, yo no sé cuánto es, pero diremos 10 por 1000, digo yo. Pero en el Valle de mi madre, San Juan de Pomuceno, es 20 por cada 1000. Y en Espartillar, el Valle de mi padre, en Carapeguá, es 15. La diferencia... Acá tengo que bajar 10 niños que mueren por cada N, que nacen, y acá tengo que bajar 5. ¿Cuántos pediatras hay en Asunción o en el promedio país sobre la geografía, viendo la sociedad sobre la geografía, para mitigar esa brecha? Eso es un proyecto de país. Ni un político paraguayo piensa de esa manera. ¿Por qué? Porque el electorado no exige, porque el voto, la cultura de la prebenda llega a que es para el elector mejor negocio vender el voto que votar por exigir este tipo de políticas. Y nos han vuelto leprosos políticos, ya no sentimos dolor, votamos por nuestros verdugos. Imagina la Paraguay. Y la gente leprosa que no siente dolor vota de una manera anómala. Y por otro lado, la gente, ¿qué dice la gente? El 95% de la gente no confía en la clase política, dice el Latino Barómetro en las encuestas que la gente ha respondido. Es un problema de credibilidad. Última pregunta, se me va el programa. Te pido, habrá esperanza, pero no para nosotros. El eterno retorno de Nietzsche que vos me enseñaste y que te escuché recién. Habrá esperanza, pero no para nosotros. Yo soy un hombre de fe. Creo que hay que crear hipótesis sobre el futuro. El Paraguay, las políticas públicas se mueven por crisis o por emociones. Somos sociedades prefeudales. El presidente se tiene que ir al Hospital Nacional, su esposa tiene que llorar y entonces esa es una crisis y es una emoción. No hay ese presupuesto plurianual de Fernando Enrique Cardoso. No hay Getulio Vargas que dice o petróleo es noso. No hay Eusebio Ayala que dice el Chaco es nuestro, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Claro. Nadie nos lleva hacia un designio de grandeza. Y bueno, la fe que tengo es que haya una crisis y que el partido de gobierno, pues no sabemos cuál es el partido colorado, ¿verdad? Porque hay oposición y hay también oficialismo. Hay bicefalía. Quilombo esto de Carlos. Entonces, cierro diciéndote que yo creo que puede haber crisis que supere el momento. Y porque el cambio tiene que venir. Seguir con lo mismo no es obligatorio. Correcto. Estuvimos con el economista, pensador, él mismo se definió, filósofo Víctor Raúl Benítez. Como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche más.